Nuestro tema el día de hoy se titula Dejando todo por Cristo. Dejando todo por Cristo. Hoy hablaremos sobre la conversión de Mateo al cristianismo y sobre cómo cuando Cristo lo llamó, Mateo estuvo dispuesto a dejarlo todo por el Señor. Hermanos, pocas conversiones en la historia del cristianismo han sido tan radicales y poderosas como la conversión de Mateo. Mateo era un hombre de lo peor. Así que su conversión nos deja varias lecciones. En primer lugar, nos deja ver que lo que humanamente pareciera imposible para nosotros, por considerar a una persona inalcanzable, pues sabemos que para Dios todo es posible. También nos deja ver la lección de que la salvación es algo que solamente podemos obtener por medio de la gracia. Porque no encontramos en Mateo ningún mérito o ninguna bondad como para que Cristo por eso lo eligiera para la salvación. También una tercera lección, diría yo, es que podemos ver que en cuanto a una conversión al cristianismo es más difícil humanamente hablando, más es Dios glorificado. Porque obviamente si alguien dice, yo creo que fulano Dios lo puede salvar porque uno le ve ciertas características, humanamente hablando de bondad, pero uno dice, pero sutano no creo, porque es que mira, está tan perdido. Y cuando Cristo alcanza a alguien que uno puede considerar tan perdido y traerlo tan fácil, uno puede darse cuenta que para Dios no hay imposible y que su nombre es glorificado. Cuando una persona, hermanos, de verdad viene a Cristo, esa persona no batalla para dejar su vida atrás y correr hacia la vida que tiene por delante para servir a Dios, para vivir para Cristo. Lamentablemente, muchas veces en las iglesias encontramos a mucha gente que tienen muchos problemas para dar frutos cristianos. Dicen ser cristianos, pero cuando uno le busca los frutos, eso te deja mucho que desear. Empiezas a ver en la persona muchas cosas que tú dices, sí, pero esto, pero aquello, pero lo otro, cosas que no te acaban convenciendo. Yo tengo una teoría, mi teoría es que mucha gente ha llegado a la iglesia, pero no han llegado a Cristo. Están en la iglesia, pero realmente Cristo no está en ellos. Es más, pudiste haber nacido en la iglesia y Cristo no ha nacido en tu corazón. Mateo es todo lo contrario. Mateo es una persona que creció lejos de la iglesia, que no nació en la iglesia, que no tenía nada que ver con la iglesia, y cuando Cristo lo llamó, lo dejó todo por él. Solamente vamos a ver 5 versos, del verso 13 al verso 17. Y lo vamos a ver bajo los siguientes 4 encabezados. Número 1, Jesús llama a un pecador. Número 2, Jesús en una reunión de pecadores. Número 3, Jesús es juzgado por juntarse con pecadores. Y número 4, Jesús vino a buscar a los pecadores. Punto número 1, Jesús llama a un pecador. Verso 13, 14. Dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Bueno, lo primero que vemos aquí, hermanos, es que Jesús, después de que estuvo en una casa apretujada en el último sermón, en la casa de Pedro, que no se podía ni siquiera acceder a él porque estaba la casa abarrotada hasta la puerta. ¿Se acuerda que tuvieron que meter al paralítico por el techo, etcétera? Bueno, después de salir de esa casa, Jesús dice que viene y enseñaba junto al mar, a la orilla del mar. ¿Qué está haciendo Jesús junto al mar? El pasaje nos dice que les enseñaba. Estaba enseñando, estaba predicando. El evangelio para Cristo era prioridad en todo momento y en todo lugar, ya fuera en una casa llena de gente o a la falda de un monte o desde una barca en el mar. Usaba como púlpito cualquier cosa que se le atravesara para poder enseñar, para poder predicar el evangelio del reino, que consistía en arrepiéntete,
Es decir, deja tu vida de pecado y cree en el evangelio para que seas salvo. Es probable que las puertas de las sinagogas a estas alturas ya se le comienzan a cerrar a Jesús muy temprano en el Evangelio de Marcos. ¿Por qué lo podemos deducir? Porque en el pasaje anterior que vimos a Jesús ya lo están acusando de blasfemia. Es probable entonces que ya la reputación de Jesús de una forma malintencionada comience a ser manchada por la gente y ahora Jesús no tenga acceso a las sinagogas como al principio. Y ahora entonces tenga que predicar al aire libre en el mar. Esto obviamente es una ironía porque el Hijo de Dios fue excluido de lo que se consideraba la casa de Dios. Dios excluido de lo que se consideraba la casa de Dios. Ahora su iglesia estaría entonces al aire libre, las nubes serían su techo y la arena sería el piso y toda la gente que estaba ahí serían su iglesia. Al pasar, dice ahí mismo, vio a Leví, hijo de Alfeo, versículo 14. Este, hermanos, es nada más y nada menos el apóstol Mateo. Pero tenía dos nombres. El primero, hebreo, Leví, que es el que está usando Marcos aquí, y el segundo, griego, que es Mateo, que es el nombre por el que generalmente nosotros le conocemos. Esto era muy típico en el siglo I, tener dos nombres, uno ya fuera hebreo, especialmente en Israel, uno ya fuera hebreo, el otro griego, como en este caso, o uno hebreo y el otro romano, como en el caso de Pablo. Pablo tenía un nombre romano. Saulo era hebreo y Pablo era romano. Mateo en su evangelio se llama a sí mismo Mateo. Mire lo que dice Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Mateo en su evangelio habla en tercera persona de sí mismo y se llama a sí mismo Mateo. Marcos lo llama Leví. Me preguntaba cuando llegué a este verso si Leví era de la tribu de Leví. Estuve investigando y los eruditos no están seguros. Dicen que no hay ni históricamente ni bíblicamente un dato que haya sido de la tribu de Leví, pero me llama la atención que se haya llamado Leví, como uno de los hijos de Jacob, que era de la tribu de los levitas. Así que lo máximo que pude extraer de esta idea es que, aunque quizás no era de la tribu de Leví, sí llevaba el nombre de uno de los servidores de la iglesia. Uno de los que habían sido supuestamente dedicados para ministrar en el templo a Dios. Le estaba haciendo mal honor a este nombre. Porque en lugar de estar cerca de Dios, en el templo de Dios, sirviendo a Dios, está lejos de Dios, excomulgado prácticamente de la sinagoga, sirviendo a Roma, porque eso era lo que estaba haciendo en su trabajo de recaudador de impuestos. Pensaba en Mateo como aquellos hijos de pastores que un día estuvieron en la iglesia sirviendo en la iglesia y hoy están lejos de la iglesia sirviendo a sus pasiones y sirviendo al mundo. Esa idea se me vino cuando pensaba e investigaba si Mateo era levita o no. Digo, quizás no era levita, pero por lo menos no le estaba haciendo honor al nombre de un servidor de Dios y estaba sirviéndole al mundo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba sentado al banco de los tributos públicos. Esto significa que era un publicano, es decir, un recolector de impuestos. Lo que nosotros conocemos en los Estados Unidos como el IRS o en mi país la Secretaría de Hacienda o del Tesoro, los que se dedican a cobrar las taxas, en otras palabras, ¿no? Este es el trabajo que está llevando a cabo Mateo. Recordemos, hermanos, que para este entonces, en el siglo I, la nación de Israel está sometida al imperio romano y Roma les exigía entonces pago de impuestos. En Galilea, que es donde geográficamente está sucediendo esto, el que está a cargo de vender las franquicias de los impuestos es Herodes Antipas. Él tenía que entregar una cierta cantidad de impuestos a Roma y entonces él vendía las franquicias a cualquiera que quisiera ser recolector de impuestos. Él vendía ese derecho, tú te volvías un recolector de impuestos, estabas obligado a entregarle cierta cantidad de dinero a Herodes Antipas para que él lo entregara a Roma, pero lo que tú pudieras cobrar de más, te lo quedabas. Entonces ese negocio sonaba muy lucrativo. Obviamente tenías que ser deshonesto, tenías que ser un ladrón, tenías que estar dispuesto a explotar a la gente, a ponerles intereses altos que no debiste de haberles puesto, a engañarlos, a extorsionarlos, incluso usando el mismo ejército romano para que pagaran los impuestos. Y era una buena oportunidad entonces para hacerse rico, para hacer dinero fácil.
Y esto hacía entonces que los recaudadores de impuestos o los publicanos fueran odiados por los israelitas, porque eran vistos como unos traidores. Eran vistos como israelitas que en lugar de dedicarse a proteger a su nación de la opresión extranjera, se unían a trabajar con los extranjeros para oprimir a sus connacionales, cobrándoles impuestos exagerados, injustos. Porque no está mal pagar impuestos. El problema no es pagar impuestos. Ese no es un problema. Jesús les dijo a los judíos que pagaran impuestos. El problema es que estos recaudadores de impuestos, estos publicanos, eran unos ladrones. Y al ser vistos, hermanos, como traidores por el resto de los religiosos en Israel, se les consideraba entonces personas para los cuales no había arrepentimiento. Los fariseos, los escribas, la crema innata de la religiosidad en la nación decían: son casos perdidos. Los publicanos, las prostitutas, los gentiles, son casos perdidos. No hay esperanza para ellos. Eso era el entendimiento que se tenía de ellos. Se les consideraba impuros, ritualmente hablando impuros. ¿Qué quiero decir con eso? Quiere decir que no podían entrar en la sinagoga. Y tú, al convivir con ellos deberías de tener una serie de restricciones, no sea que te contaminasen también a ti. Ese es el contexto de la situación, para que usted sepa todo sobre Mateo, por lo menos en este aspecto de ser un recaudador de impuestos. Y es en este contexto que Jesús pasa junto a él. Fíjese dónde está cobrando este hombre los impuestos: en la orilla del mar, ¿no? Este era el que le cobraba los impuestos a Pedro, a los pescadores. Este era el que le cobraba los impuestos a Andrés, a Juan, a Santiago. Sin embargo, Jesús pasa, ve a este hombre y Jesús le dice una frase espectacular, una palabra simplemente: sígueme. Sígueme. Esto fue extraño, obviamente, para los que lo vieron. Para todos. Un rabino respetable no andaba buscando que los publicanos fueran sus seguidores. Un rabino respetable no quería a un recaudador de impuestos como uno de sus discípulos. Fue sorprendente entonces para los rabinos o cualquier otra persona religiosa que estaba observando esto. Fue un llamado escandaloso. Jesús, ¿no sabes quién es él? Claro que Jesús sabía muy bien quién era él. Los judíos que se respetaban, y en especial los dirigentes, hermano, religiosos, no querían tener ninguna relación con este tipo de gente. No los querían de discípulos, no los querían de seguidores. Incluso Mateo se sorprendió, me imagino. ¿Me hablas a mí? Volteando, ¿no? ¿Es a mí? ¿Me estás diciendo a mí? ¿No sabes quién soy yo? ¿Me estás diciendo sígueme a mí? Mateo, para estas alturas, sabe quién es Jesús. La fama de Jesús en un pasaje anterior vimos que se extendía por todas las regiones. Mateo ya sabe quién es Jesús. Lo que ignora Mateo es que Jesús sabe todo sobre él. Y Jesús no lo está llamando por error. Jesús sabe muy bien quién es este marginado por la sociedad. Jesús sabe muy bien cómo se siente este hombre en lo interior, como un miserable pecador impuro para el cual no hay ninguna esperanza, según el sistema religioso de Israel. Y levantándose, le siguió. La respuesta es milagrosa. ¿Sí? Si quiere ver un milagro, aquí hay un milagro. Esta respuesta es milagrosa. Y es un reflejo del poder que tiene la palabra de Dios cuando es dirigida a nuestros corazones. Sígueme. Y en ese momento la palabra entra en el corazón de Mateo. Hay una especie de regeneración en Mateo, de tal forma que los afectos del corazón son cambiados en Mateo. Ahora Mateo quiere ir con Cristo, quiere seguir a Cristo y quiere dejar atrás toda su vida de pecado. Algo sucedió en su corazón. Mire lo que dice Lucas 5:28, aclarándonos este punto. Lucas 5:28. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Un hombre que estaba acostumbrado a las borracheras, a las parrandas, a los juegos, a las mujeres, a las trampas, a las mentiras. Ese era su estilo de vida. ¿Cómo explicas tú que este hombre, de un momento a otro, llevando una carrera lucrativa que le deja dinero, llevando una vida licenciosa en donde no se pone un freno a ningún placer y disfruta de todos los placeres que quiere? ¿Cómo explicas que de un momento a otro ahora este hombre quiere dejar todo? Dice Lucas 5:28, y dejándolo todo. Un hombre del mundo, un amante del dinero, un amante de los placeres,
ahora es un amante de Cristo, ahora es un amante de Dios, deja todo para seguir al Señor. Lo que lo controlaba antes, su deseo de hacer las cosas del mundo y del placer del mundo, eso que era lo que lo controlaba, perdió en ese momento el control de su corazón. No tenía más control sobre el corazón de Mateo. Y ahora sus anhelos son nuevos, sus deseos son nuevos. Su deseo más ardiente es estar con Cristo, no separarse de Él. ¿Se acuerda del joven rico? Vino ante Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué ha de hacer un hombre para entrar al reino de los cielos? Jesús le dijo: es muy fácil, vende todo, dalo a los pobres, ven y sígueme. Viendo que tenía muchas riquezas, dice que se fue muy triste y no siguió al maestro. Mateo es todo lo contrario del joven rico. El joven rico viene ante Jesús, Jesús le dice: sígueme. El joven rico contempla su negocio, contempla su dinero y mejor prefiere dejar a Cristo y seguir con su negocio. Mateo está en la playa, Cristo lo ve, tiene riquezas, tiene un negocio lucrativo, el Señor le dice: sígueme, y Mateo lo deja todo por el Señor. Vemos dos hombres con dinero y dos reacciones muy diferentes en ellos. La de uno que se aleja de Cristo y la de otro que ahora no se quiere separar de Él. El joven rico no está dispuesto a dejar todo por Cristo. Mateo, sin pensarlo, deja todo por el Señor. Y ahora en la parte 2, en la parte de la conclusión del sermón, voy a volver al punto 1 y hacer una conclusión del sermón basados en el punto 1. En el punto 2 vemos a Jesús en una reunión de pecadores. Verso 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. La transformación de Mateo es motivo de fiesta, es motivo de celebración. Hay una gratitud en Mateo, hay un cambio en Mateo. Hace una recepción especial para Jesús en su casa. Jesús es su invitado de honor. Yo me imagino a Mateo aquí como esos niños emocionados. Cuando les das algo y se emocionan y están felices y llega un invitado y corren de un lado a otro de la casa. Tiene a Jesús en su casa. Ha dejado todo por Cristo y ahora no está dispuesto a dejar a Cristo por nada. Así que se lo lleva a su casa. Y aquí veo algo también y veo que Jesús acepta la invitación, ¿no? Un cristiano legalista hubiera dicho: uy, no, me va a contaminar, me va a hacer daño. No, vimos en un pasaje anterior que igual Jesús iba a comer a la casa de Pedro, que era un hermano, o en este caso lo vemos también yendo a comer con unas personas que no eran todos cristianos. Claro, no es que Jesús iba a volver como ellos, sino que Jesús estaba buscando que ellos se volvieran como él, ¿verdad? Porque también uno debe de convivir con las personas que no son creyentes con ese entendimiento y con ese balance. Y muchos publicanos y pecadores también estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mateo se lleva a Jesús y sus discípulos, pero Mateo también se lleva a sus compañeros, a sus conocidos, a sus amigos. Una fiesta entre cristianos y no cristianos, comiendo, hablando a la mesa de las cosas de Dios. ¿Quiénes eran los compañeros de Mateo? Bueno, eran criminales, eran ladrones, eran explotadores, posiblemente algunos llevaban hasta mujeres que eran sus amantes con ellos, quizás prostitutas, todos ellos parte del grupo de la gente con la que Mateo compartía constantemente. Desde la perspectiva, obviamente, de los fariseos y de los religiosos de Israel, estas personas representaban la basura de la sociedad. Desde el punto de vista de Jesús, era su campo misionero. Era una excelente oportunidad para compartir con ellos el perdón, la salvación, el evangelio, orar por ellos. Eran precisamente el tipo de personas a las que Jesús había venido a buscar. Ningún rabino respetable del siglo I comía con este tipo de personas. Se veía comer con esta gente de alguna manera como aceptarlos socialmente y ofrecerles tu amistad. Y por ende podía ser como confundido con un liberal que no te importaba cómo vivieran los demás. Es posible que esto tenían en mente entonces estas personas, hayan dicho: oh, Jesús es un liberal, no sabe que estos son pecadores, no sabe que uno se contamina ritualmente al entrar en sus casas y al acercarse a ellos y comer con ellos. Muchos le habían seguido, dice aquí, estos que consideraban ser insalvables. En este punto vemos por lo menos 3 detalles en este punto número 2. 3 detalles muy interesantes. El primero
Al igual que muchos recién convertidos, el primer pensamiento de Mateo fue hablarles a sus amigos acerca de Jesús. No sé por qué, pero un recién convertido tiene ese afán, ese deseo. Bueno, sí lo sé, ¿no? Pero me tardaría mucho explicándoles. Pero es más fácil que un recién convertido traiga un montón de gente a la iglesia, a que un hermano que tiene años en la iglesia traiga gente a la iglesia. No sé, el recién convertido está como en esa pasión, en ese deseo, le habla a todo el mundo de Cristo. Esta es una característica que vemos aquí en Mateo. Una segunda cosa que vemos también es que toda conversión que parezca dramática a los amigos de esa persona que se ha convertido impacta y llama la atención. Porque hay un grupo de gente que tras ver el cambio en Mateo están dispuestos a seguir a Jesús hasta la casa de Mateo. Y un tercer aspecto que podemos ver es que este marginado que había sido rechazado por la sinagoga y por la élite religiosa del país es aceptado por Dios y Dios come con él en la mesa. Punto 3. Juzgan a Jesús por juntarse con pecadores. Verso 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Note un detalle, hermano. Note un detalle. Los escribas y fariseos dicen esto no a Jesús. ¿A quién se lo dijeron? A sus discípulos. No se dirigen a Jesús directamente. Tratan con los discípulos. Tienen una insatisfacción con el maestro, no se la dicen al maestro. Se la dicen a los discípulos. La clásica estrategia para dividir un grupo, ¿no? Es la clásica estrategia para meter desconfianza, dividir un grupo. Hay un grupo, quizás, pensemos en la mesa directiva, ¿no? Mesa directiva. Y hay algo que tú tienes con alguien de la mesa directiva, pero no se lo dices a él. Se lo dices a los demás de la mesa directiva. Es como, eso es viejo, ¿no? Hay un dicho que dice, divide y vencerás. Siempre se busca como tratar de dividir. Esa es la estrategia que está usando más aquí esta gente, ¿no? Tratando de sembrar en los discípulos una especie de desconfianza y que comiencen a cuestionar el ministerio de Jesús. Los fariseos y los escribas eran una especie como de vigilantes de Jesús. Si usted ha leído los evangelios, usted se puede dar cuenta que eran como el típico policía que va siguiendo a alguien y cuando alguien hace una infracción, suena un silbato. Los escribas y fariseos hacían eso, estaban viendo a Jesús, en cuanto lo veían que algo no les cuadraba, hacían sonar un silbato, hablando metafóricamente, y diciendo, ¡hey, eso está mal! ¡Hey, cuidado! Miren eso, miren lo que hizo, miren lo que dijo. Y hacen una pregunta que parece pregunta inocente, pero no es pregunta inocente, es cizaña. ¿Qué es esto que come con publicanos y pecadores? Ellos no cree usted que están buscando una respuesta teológica. Ok, permíteme, déjate, voy a explicar por qué no. Ellos están buscando sembrar esa desconfianza, ¿no? Ese deseo de dividir prácticamente a los discípulos de Jesús. Ellos sabían muy bien que los discípulos también tenían entendimiento que no se podía comer con esta gente. Pero es que Jesús había traído el evangelio a estas personas. Los escribas y los fariseos, hermano, odiaban a los publicanos y por lo menos esta eran una serie de reglas que ellos seguían en cuanto al trato con esta gente. Número 1, no se debía hablar con ellos. Número 2, no podías hacer un viaje con ellos. Número 3, no podías casar a una de tus hijas con uno de ellos. Algún comentarista dice que lo consideraban casi casarla con un animal. Y número 4, no podías aceptar hospitalidad de ellos, es decir, que te dijeran ven, tú fueras, no debías aceptarlo, ni tampoco debías ofrecerles hospitalidad a ellos. Es decirle, vengan a mi casa y duerman aquí. Para que usted entienda por qué esta reunión a ellos les parece una fiesta pagana. Una fiesta llena de pecado, llena de maldad. ¿Qué hace ahí Jesús? ¿No conoce todo este protocolo? ¿Por qué está ahí en ese lugar? Y preguntan, ¿qué es esto? No es curiosidad, es enojo. ¿Qué es esto? Como cuando uno le dice a su hijo una pregunta retórica, ¿no? ¿Por qué no limpiaste el cuarto? No quieres una respuesta, en sí lo que estás es regañándolo con tu pregunta. Tú ya sabes la respuesta muchas veces. ¿Qué es esto que come con ellos? Jesús los estaba prácticamente aceptando a estas personas. No para ser como ellos, repito, sino para transformarlos, obviamente. Para que estas personas conocieran del evangelio.
Aquí cabe un comentario aclaratorio muy importante, ¿verdad, hermanos? Jesús acepta a todos tal y como son cuando el Señor los llama, pero los acepta tal y como son, no para que sigan siendo tal y como son. Tengan cuidado con ese evangelio terapéutico, eso no es el evangelio. No, Jesús acepta a todos al principio tal y como son para transformarlos, para cambiarlos. Y luego les dice, como le dijo a la mujer adúltera, ¿no? Vete y no peques más. Porque también mucha gente puede citar estos versículos fuera de contexto y decir, ¡oh! ¿De qué se asustan, hermanos? Si Jesús comía con publicanos, con pecadores, con gente de lo peor. Sí, pero para predicarles el evangelio, hermano, no para hacerse como ellos. Entonces también esto necesita que lo entendamos, hermanos, en un balance. Esta no era una fiesta pagana, esta era una fiesta de salvación. Mateo había sido salvo. El Señor estaba ahí para predicar el evangelio a los amigos de Mateo, que eran publicanos, que eran pecadores, que eran gente que necesitaban de Cristo. Y en el último punto, en el punto 4, Jesús vino a buscar a los pecadores. Marcos 2:17, último verso. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y Jesús usa, hermanos, una analogía de la medicina, ¿no? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Jesús quiere ilustrar aquí la compasión, ¿no?, que se debe de tener por una persona pecadora. Los fariseos tenían un miedo terrible a el contagio del pecado. No querían juntarse con estas personas. Los fariseos eran, haga de cuenta, como un médico que si te ve con una enfermedad infecciosa te diga, no te puedo tratar. ¿Por qué? Porque se me va a pegar. Entonces, eso era más o menos lo que estaban diciendo los fariseos, ¿no? Al rechazar a todos los que consideraban pecadores y espiritualmente enfermos y con una enfermedad contagiosa de la cual se debían de alejar. Jesús dice, no, estos son precisamente los que tienen necesidad de médico y estos son los que yo vine a buscar. A diferencia, hermano, de los fariseos, Jesús se muestra como el gran médico, el médico misericordioso, el que toca a los leprosos y sabe muy bien que no le van a pegar la lepra ni lo van a hacer impuro. El que con un toque de su manto sanó a la mujer que tenía una aflicción de un flujo de sangre por 12 años y el toque de esa mujer no lo estaba contaminando. El que podía permitir que una mujer de dudoso testimonio fuera y con sus cabellos le enjugara sus pies y no iba a ser contaminado por eso. Los pecadores están en una condición médica, espiritualmente hablando, grave, y Cristo es la única cura. Cristo es el único médico que puede sanar la enfermedad del pecado. Dice un dicho famoso, la vida es corta, la muerte segura, la causa el pecado, Cristo la cura. No hay cura para el pecado fuera de Cristo. Y quiero que medite bien sobre esto, lo voy a repetir, porque la vida es corta. La muerte es segura. ¿Cuál es la causa de la muerte? La causa el pecado. ¿Cuál es la cura? Y Cristo la cura el pecado. Los fariseos, hermanos, cometían un error muy grave al creer que Cristo no debía ayudar a estos pecadores. Pero ¿sabe cuál era su error todavía más grave? Que ellos también estaban enfermos. Se creían sanos. Pero su santidad era superficial, obviamente. Su santidad era legalismo. Era cumplir para obtener mérito. No cumplir para darle gloria a Dios. Debemos tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos nuestros devocionales, hermano. Hay una diferencia entre hacerlos por legalismo para obtener un mérito y hacerlos porque uno ama a Dios. Hay una diferencia. Debe tener mucho cuidado en eso. Y Jesús les dice, ahí en esa parte, verso 17, parte final, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En otras palabras, la misión salvadora del Señor Jesucristo está dirigida hacia aquellos que saben que no son justos. ¿Okay? No es que hay justos y perfectos que no necesitan a Cristo, no, sino que hay gente que se cree justa y perfecta, que cree que no necesita a Cristo. De hecho, son las personas más difíciles de venir muchas veces al conocimiento de Dios, porque se creen tan buenos que sienten que no necesitan a Dios. Cristo muestra su compasión entonces por los enfermos,
por los perdidos. Ese es el evangelio. Llamar a estas personas entonces a la salvación. Los fariseos estaban listos, prestos para ver el pecado de los demás. No podían ver su propio pecado y por eso se consideraban sanos. Debemos entender, hermanos, que en la iglesia no hay gente perfecta. En la iglesia vemos gente que hemos sido redimidos y transformados por la gracia de Dios. Somos un grupo de pecadores perdonados. Y ahora, en esta parte, hermano, en la conclusión, vamos a ver entonces todo lo que Mateo obtuvo por haber dejado todo por Cristo. Mateo, hermanos, dejó todo por Cristo y no se equivocó. Es la mejor decisión que una persona puede tomar, ¿eh? Si tú estás pensando entre, ¿será que sigo a Cristo? ¿Será que no? ¿Será que estoy muy joven? ¿Será que tengo tantos negocios por hacer? ¿Esto me va a impedir crecer o desarrollarme como persona? Déjame decirte que el que deja todo por Cristo no se equivoca. Porque todo lo que se obtiene tras dejar todo por Cristo es más grande. Yo te voy a hablar de 5 cosas por lo menos. 5 cosas que obtuvo Mateo de esta ¿verdad? Este llamado a la salvación. Número 1, el antiguo extorsionista y traidor fue transformado en un discípulo. ¿Quiénes eran sus camaradas antes? Sus camaradas antes eran publicanos, pecadores, prostitutas, parranderos, borrachos, ladrones, extorsionadores. Esa era la banda con la que andaba Mateo antes, ¿no? Ese era su grupo de gente, esos eran sus amigos. ¿Ahora con quién anda? Ahora anda con Jesús, con Pedro, con Juan, con los apóstoles, ¿no? Antes las conversaciones eran quizás truanerías y malas palabras, ahora es orar, predicar el evangelio, estar escuchando las enseñanzas de Jesús. Pasó a ser, hermanos, un discípulo. ¿Perdió posiciones materiales? Sí, perdió posiciones materiales, pero ganó una vida espiritual en Dios. Pasó entonces de toda esa vida del mundo a estar en la compañía de los santos, predicando el evangelio, sanando enfermos muchas veces cuando el Señor les dio autoridad y les dijo, vayan, sanen a los enfermos, echen fuera demonios, y regresaron emocionados. Mateo estaba ahí. Número 2, ahora Mateo tendría sus manos limpias. Sí, puede ser que ahora fuera mucho más pobre, porque no estoy hablando de que Mateo ganó riquezas por dejar a Cristo, No, puede ser que ahora era mucho más pobre y que le resultaba la vida mucho más dura. Era mucho más difícil socialmente hablando, que no tenía los lujos que tenía antes y las comodidades y las comidas y todo el placer que tenía antes. Pero desde aquel momento, ¿sabe qué tuvo limpio? Las manos. Porque ahora este hombre no podía ser un ladrón, un extorsionador. Dejó esa vida y si sus manos estaban limpias, ¿qué más estaba limpio? Su conciencia. Podía dormir en paz, podía estar tranquilo. Qué gran diferencia entre Mateo y Judas, ¿no? El apóstol Mateo pasa de ser ladrón a ser apóstol. El apóstol Judas pasa de ser apóstol a ser ladrón. Número 3, perdió un trabajo pero consiguió otro mejor. Número 3, perdió un trabajo pero consiguió otro mejor. Pedro, Andrés, Santiago, Juan, ellos podían volver a ser pescadores, ¿verdad? Porque ser pescadores no era pecado. Ellos podían volver a ser pescadores. Ellos podían, de hecho, alternar las cosas. Ser apóstoles y predicadores y pescar de vez en cuando. Mateo no podía hacer eso. Mateo no podía alternar entre ser cristiano un tiempo y luego ser recaudador de impuestos otro día. Porque ser recaudador de impuestos era pecado. Moralmente hablando estaba mal que se dedicara a la recaudación ilícita de impuestos. Para Mateo, hermanos, convertirse implicó dejar su trabajo. No para todos implica esto. Hay gente que se puede convertir y su trabajo es honrado y puede seguir en su trabajo y siendo cristiano, pero para muchos convertirse implica dejar su trabajo y no poder volver a hacer ese trabajo porque es un trabajo que es inmoral. Mateo perdió un trabajo, pero ganó uno mucho mejor. Porque sabe que un aspecto de su trabajo, Mateo lo siguió ejerciendo ahora como apóstol. ¿Y sabe cuál fue ese aspecto? El de escribir. Dice un comentarista que Mateo dejó todo menos su lapicero. Porque cuando Mateo era publicano tenía que ser metódico, ordenado en todos sus informes, redactar todo su trabajo, dar cuentas de todo lo que hacía.
Y ese lapicero que utilizaba como recaudador no lo dejó como apóstol. Ahora lo utilizó para escribir metódica y ordenadamente el ministerio, la vida de Jesús. Lo que nosotros conocemos como el Evangelio de Mateo. Número 4, seguir a Cristo le trajo una fama inmortal y universal. Mateo no quería ser famoso, ¿eh? Cuando Jesús le dijo, sígueme, y él dejó todo por Cristo, Mateo no quería ser famoso, pero eso vino de forma secundaria para él, ¿no? Todo el mundo sabe quién es Mateo. Mateo, el apóstol Mateo, uno de los discípulos de Jesús. Mateo el publicano. Mateo, cuyo hay un libro en la Biblia que lleva su nombre. Mateo, el que Juan menciona en su evangelio. Mateo, el que incluso Apocalipsis 21:14 dice que su nombre estará en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Mateo fue conocido hace 2000 años, fue conocido hace 1000 años, es conocido hoy, y si Cristo no viene, en 1000 años seguirán hablando de Mateo. Su fama, su nombre, su memoria prácticamente se inmortalizó cuando el Señor Jesús lo llamó. Y no es que eso es lo que él estaba buscando. No le estoy diciendo a usted, hey, trate de ser famoso ahora que está siguiendo a Cristo. No, pero eso vino para Mateo sin él necesariamente pedirlo o buscarlo. Y número 5, Mateo, hermanos, había sido excluido de la sinagoga, pero ahora era aceptado por Dios. Mateo en sí, si nosotros vemos, hermano, Mateo dejó todo por Cristo, pero Mateo no perdió nada. Mateo lo ganó todo, porque el que deja, hermanos, todo por Cristo no pierde nada. Lo ganamos todo. La Biblia dice que de qué le sirve a un hombre ganar el mundo si acaba perdiendo su alma. Mateo tenía claro, lo más importante era seguir al maestro. Y por eso cuando el Señor le dijo, sígueme, estaba ahí su mesita, sus tributos, su dinero, ¿no? Sus cuentas, a lo que él se dedicaba. Pero cuando esa palabra entró a su corazón, él entendía que todo eso no valía. El apóstol Pablo, ¿qué dijo de todos sus logros humanos? Dijo, yo todo esto lo tengo por basura. ¿Y todo por qué? Dijo, por amor a Cristo. Dejó todo por el Señor. Hay mucha gente, hermano, que escucha el evangelio. Tú le predicas, entienden el evangelio, les dices, Cristo te está llamando, ven, deja todo por él, deja el amor al dinero, deja esos placeres ilícitos que tú te estás dando. Dicen, no, yo no lo voy a hacer. Yo soy feliz así, ¿no? Yo no quiero buscar de Dios. Bueno, déjame decirte que, como dice el dicho, la vida es corta, la muerte es segura, la causa el pecado y Cristo la cura. Vamos a orar.